Los datos nos rodean. Como estrellas dispersas por el universo, los datos están por todas partes. Los puntos de datos se agrupan y se dispersan, creando una compleja red de información. Recopilamos datos para comprender nuestro mundo, hacer predicciones y navegar por el futuro. Los analistas de datos utilizan estos datos para predecir tendencias y tomar decisiones, pero los datos sin procesar por sí solos no nos dicen mucho. Necesitamos procesarlos y analizarlos. Debemos analizarlos, buscar patrones y significado. Este análisis nos ayuda a encontrar información oculta. Un aspecto fundamental del análisis de datos es comprender la variabilidad. La variabilidad nos muestra cuánto difieren los datos entre sí. La variabilidad se refiere a la dispersión o extensión de los puntos de datos. Es una forma de medir la diversidad y la inestabilidad de los datos. Imagina una constelación. ¿Están las estrellas agrupadas o dispersas? Esta dispersión revela información importante sobre los datos en sí. Esta dispersión revela información clave sobre los propios datos. Nos ayuda a comprender la estructura y la naturaleza de los datos. Comprender la variabilidad es esencial en muchos campos. Desde la ciencia hasta los negocios, la variabilidad juega un papel crucial. En astronomía, nos ayuda a caracterizar la distribución de las galaxias. Los astrónomos utilizan la variabilidad para comprender la estructura del universo. En finanzas, nos informa sobre las decisiones de inversión. Los analistas utilizan la variabilidad para predecir los movimientos del mercado. En sanidad, juega un papel en el análisis de la eficacia de los tratamientos. Los investigadores utilizan la variabilidad para evaluar los resultados de los ensayos clínicos. Al igual que los astrónomos estudian las vastas distancias entre las estrellas, los estadísticos utilizan métricas específicas para cuantificar la variabilidad. Los estadísticos utilizan medidas específicas para cuantificar la variabilidad. Estas medidas proporcionan una forma numérica de describir la dispersión de los datos. Examinaremos algunas de las más importantes en las siguientes secciones. Quédate con nosotros para aprender más sobre las herramientas y técnicas utilizadas en el análisis de datos. La medida más simple de variabilidad es el rango. Es uno de los primeros conceptos que aprendemos cuando nos iniciamos en el análisis estadístico. Imagina las estrellas más lejanas de una constelación. Estas estrellas representan los valores extremos en un conjunto de datos. El rango es simplemente la distancia entre ellas, la diferencia entre el valor más alto y el más bajo en un conjunto de datos. Es una forma rápida de entender la dispersión de nuestros datos. Aunque el rango es fácil de calcular, tiene limitaciones. No tiene en cuenta todos los valores del conjunto de datos, solo los extremos. Se ve fácilmente afectado por los valores atípicos, esas estrellas lejanas, aisladas del grupo. Estos valores atípicos pueden distorsionar la imagen real de la dispersión. Un solo valor atípico puede aumentar significativamente el rango, dando una falsa impresión de la dispersión general. Imagina dos constelaciones. En una, la mayoría de las estrellas están agrupadas, con una sola estrella atípica muy lejos. En una, la mayoría de las estrellas están agrupadas, con una sola estrella atípica muy lejos. Esta única estrella puede cambiar drásticamente el rango, haciéndolo parecer mayor de lo que realmente es. En la otra, las estrellas están distribuidas de forma más uniforme. En este caso, el rango podría ser el mismo, pero la distribución de los valores es muy diferente. El rango podría ser el mismo para ambas, aunque la distribución de las estrellas sea completamente distinta. Esto demuestra que el rango no siempre es la mejor medida de la dispersión general de los datos. Por lo tanto, aunque el rango proporciona una idea rápida de la dispersión, es importante utilizarlo junto con otras medidas para obtener una imagen más completa. Otras medidas, como la varianza y la desviación estándar, pueden darnos una comprensión más detallada de la variabilidad de nuestros datos. Una medida más robusta de la variabilidad es la desviación estándar. Imagina una regla cósmica que mide la distancia típica de las estrellas desde el centro de un cúmulo. Eso es esencialmente lo que hace la desviación estándar. Nos dice, en promedio, cuánto se desvían los puntos de datos de la media, el punto central de los datos. Una desviación estándar baja indica que los puntos de datos están estrechamente agrupados alrededor de la media. Una desviación estándar alta indica una mayor dispersión de los datos. A diferencia del rango, la desviación estándar es menos sensible a los valores atípicos.
Tiene en cuenta las distancias de todos los puntos de datos desde la media, proporcionando una visión más matizada de la variabilidad general. En muchos sentidos, la desviación estándar es el estándar de oro para medir la variabilidad. Es una herramienta ampliamente utilizada y poderosa para comprender la dispersión de los datos. Sección 4. Varianza, el quid de la cuestión. La varianza está estrechamente relacionada con la desviación estándar y es fundamental para comprender la dispersión de los datos. De hecho, es simplemente el cuadrado de la desviación estándar, lo que facilita su cálculo. Aunque es más difícil de interpretar directamente, la varianza juega un papel vital en los cálculos y análisis estadísticos. Piensa en la varianza como la energía de la variabilidad, que revela la intensidad de las desviaciones. Al igual que la energía cinética depende del cuadrado de la velocidad, la varianza refleja los cuadrados de las desviaciones de la media. Esta elevación al cuadrado enfatiza las grandes desviaciones, dándoles más peso en los cálculos y análisis. La varianza es especialmente útil en análisis estadísticos avanzados, como el análisis de la varianza o ANOVA, donde comparamos la variabilidad entre diferentes grupos de datos. Mientras que la desviación estándar se usa más comúnmente para describir la dispersión de un solo conjunto de datos, la varianza adquiere protagonismo al comparar y analizar múltiples conjuntos de datos. Sección 5. Fuentes de variabilidad. Desde las fluctuaciones cuánticas hasta el error humano. Esta sección explora las diversas fuentes que contribuyen a la variabilidad de los datos, desde principios físicos fundamentales hasta errores humanos. La variabilidad en los datos surge de una variedad de fuentes. Estas fuentes pueden ser naturales o artificiales, y comprenderlas es crucial para un análisis de datos preciso. Así como el mundo es una interacción de fuerzas, los datos se ven afectados por multitud de factores. Estos factores pueden incluir fuerzas físicas, condiciones ambientales e intervención humana. El error de medición es una parte inherente de cualquier observación. Incluso con la instrumentación más avanzada, siempre hay un margen de error que debe tenerse en cuenta. Los instrumentos tienen limitaciones, e incluso las medidas más precisas contienen cierto grado de incertidumbre. Comprender estas limitaciones es esencial para interpretar los resultados. La aleatoriedad es otra fuente fundamental de variabilidad. Los sucesos aleatorios pueden afectar a los datos de maneras que son difíciles de predecir o controlar. El universo no es una máquina perfectamente predecible. Hay innumerables interacciones y sucesos aleatorios que contribuyen a la variabilidad de los datos. La aleatoriedad juega un papel en innumerables fenómenos naturales, desde el lanzamiento de una moneda hasta la distribución de las galaxias. Esta aleatoriedad puede afectar a los datos de maneras que son difíciles de predecir. La distribución de los datos también influye en la variabilidad. Diferentes distribuciones pueden dar lugar a diferentes niveles de variabilidad en los datos. Los datos pueden seguir varios patrones, desde la familiar campana de Gauss hasta distribuciones más asimétricas o irregulares. Cada patrón tiene sus propias características y puede influir en el análisis de datos. Cada distribución tiene su propia variabilidad intrínseca, que afecta a la dispersión de los puntos de datos. Comprender estas distribuciones es crucial para un análisis e interpretación precisos de los datos. Comprender las fuentes de variabilidad es esencial para interpretar con precisión los datos y extraer conclusiones significativas. Sin esta comprensión, el análisis puede ser defectuoso o inexacto, lo que lleva a conclusiones erróneas.